El primer acto es el punto de partida de una película, es el momento donde nos vinculamos con el protagonista, con la historia. Es donde decidimos seguir ahí o simplemente next. Más hoy en día que tenemos una biblioteca de películas a nuestro alcance con Netflix, Amazon y tantos otros proveedores. Por esto es clave hoy en día, más que nunca en la historia del cine, lograr que tu primer acto sea excelente. No te olvides de suscribirte y tocar la campanita para que te llegue toda la data que voy a estar subiendo a este canal, que es mucha. Y además te puedes pasar por el Instagram y estar atento a las novedades de cursos y talleres. Cuando hablamos de los actos de una historia, yo siempre veo los 3 actos como un viaje en avión. El primer acto, el avión comienza a carretear para luego levantar vuelo y romper con la inercia. El segundo acto, el avión ya rompió con la inercia y está volando, es la parte más larga, es el vuelo en sí mismo. El tercer acto es el avión descendiente que llega a su destino. Como yo veo la cosa, lo importante de un viaje en avión es llegar al destino esperado, es decir, es muy lindo el primer momento porque uno está muy emocionado de dejar atrás su rutina, conocer un lugar nuevo, etc. El segundo momento, cuando es demasiado largo, sobre todo el vuelo, se torna incómodo, molesto, pero uno lo soporta porque está la promesa final, que hace que el sacrificio lo valga, ¿no? Eso es el destino. Es donde entendemos si el sufrimiento y la lucha del protagonista, también nuestro tiempo, valió la pena. El final es lo que demuestra que eso anterior es una historia y no simplemente una acumulación de anécdotas de alguien, ¿no? Es la relación vincular entre todos estos sucesos y el cierre lo que le da sentido de unidad. Si no hubiese cierre, nos quedaríamos esperando que suceda algo más. Los 3 actos son un proceso natural narrativo que se da cotidianamente en nuestra vida. Cada vez que contamos una anécdota a alguien o nos cuentan un chiste, por ejemplo, nos presentan una situación que contiene un conflicto, nos explican qué sucedió con esa situación y 3, nos concluyen con la resolución. Si esto cambia de orden, quizás la historia o el chiste no termina de funcionar. Los 3 actos son importantes como es importante en un viaje aéreo estos 3 pasos. Si alguno de ellos falla, entonces responder cómo hacer un primer acto excelente es también responder qué necesita este avión para levantar vuelo, es decir, qué habrá acá en el acto 2 y acá en el acto 3 que deba explicarse primeramente acá, porque si no, algo de esto o esto no se entenderá o parecerá azaroso o un Deus Ex Machina. Si querés saber qué es un Deus Ex Machina, te lo explico en este otro video. Para poder volar primero hay que estar en el suelo. Este cambio de mundo, de la tierra al cielo, implica que entendamos primero qué es estar en la tierra, es decir, en el acto 1 debe estar claro quién es el personaje y su mundo. Hablar de su mundo puede ser algo confuso, así que lo explico. Hay que mostrar su trabajo, hay que mostrar su familia, hay que mostrar sus amigos. ¡Ay! En su libro de teoría del guión, Blake Snyder habla de mostrar en el primer acto al personaje en 3 situaciones para presentarlo, ¿no? Estas son hogar, trabajo y juego, que es una forma resumida y sintética de hablar del personaje en su lugar de intimidad y seguridad, tenga o no familia, su trabajo, que significa el personaje con sus responsabilidades, tenga trabajo o sea desempleado, no importa, y finalmente play, que son esos espacios o situaciones donde el personaje puede mostrar sus intereses, sus gustos. Esto sería el personaje en relación con sus deseos, su aspecto más emocional. Como podemos rápidamente concluir, estos 3 espacios nos mostrarán 3 aspectos diferentes del personaje, donde vemos cómo se comporta, cómo reacciona, qué hace. Es importante mencionar que solo conocemos a las personas a través de la interacción con el mundo, porque si no lo vemos hacer nada o reaccionar o decir o interaccionar de alguna manera, es difícil que sepamos quién es o que entendamos qué le sucede y cuáles son sus deseos o motivaciones. Y esta es una palabra clave, deseo, motivación, porque es lo que impulsará y definirá más que nada a tu personaje. Así que mi consejo es que lo primero que hagas sea mostrar a tu personaje y su objeto de deseo. En Whiplash, por ejemplo, la definición es inmediata. Tenemos a un chico que está en la oscuridad de la noche, está entregándolo todo a su batería. Estamos en un conservatorio, ya todos se han ido, pero él continúa ahí. Eso habla mucho del personaje. En Toy Story tenemos un juguete que tiene un vínculo tan fuerte con su dueño que esto define su existencia. Si cualquiera de estos 2 personajes perdiera ese objeto, se sentiría vacío. Pero diría que esto no es suficiente. Los personajes tienen una marca, una especie de pecado original, una característica o un defecto. Depende del género y del tipo de personaje. Esta característica podría variar y podremos llamarla de otras maneras. En terror suele ser algo que viene del pasado, por ejemplo. Algo que cometieron o con lo que nacieron esas personas. En drama, generalmente es una característica de su personalidad. I want to be one of the greats. And because I'm doing that, it's going to take up more of my time. And this is why I don't think that we should be together. Oye, lata de sardinas, no te acerques a Andy. Es mío. Por poner un ejemplo en estos 2 personajes, Toy Story y Whiplash, es la obstinación. Esto será clave para que ese avión tome vuelo, porque tiene que ver con una cierta inmadurez del personaje. ¿Qué significa esto? Cuando el personaje de Whiplash, ¿no?, le arroja una silla por el aire en el primer ensayo, él ya debería saber que ese no es un lugar bueno para él.
Sin embargo, su obstinación y su obsesión por ser un gran baterista lo hace seguir adelante. Cuando Woody se ve desplazado por Buzz Lightyear, ¿no? Él podría decir, bueno, en este mundo hay lugar para todos, compartamos. Si eso sucede, no hay lucha, no hay segundo acto, no hay historia, ¿no? No hay Toy Story, solamente hay Toy. Pero es su obstinación la que hará que no desee dejar su lugar y por lo tanto se arme todo el conflicto que se arma. Y hablar de un conflicto que se arma es decir levantar vuelo en nuestra metáfora del avión. Estos personajes, antes de llegar a esta instancia, ya nos dieron una señal de que eran así. Woody no considera que pueda ser reemplazado. Si yo no me preocupo, ustedes tampoco. Woody no se preocupa, porque ha sido el consentido de Andy desde kinder. Neo en Matrix no considera que puede confiar, por ejemplo. Y Whiplash no considera una opción ser uno más del montón. La vida les está avisando antes de que suceda el quiebre que las cosas pueden ser diferentes, que pueden ser complicadas realmente. Pero ellos dicen, no, a mí no me va a suceder eso. Yo voy a poder con esto. Cuando una película está muy bien escrita, por lo general, es esta característica humana el tema central de la película. Es como si toda la trama, todo lo que vaya a pasarle a este personaje a lo largo de la película, sea para poner a prueba esa característica especial, para enseñarle a hacer y ver la vida de otra manera. Al fin y al cabo, toda la película versará sobre una realidad, una trama, luchando contra esta característica del personaje, o al revés, ¿no? Entonces, una vez que ya vimos qué desea el personaje, cómo se define, cómo se comporta en diferentes ámbitos, siempre y cuando sean funcionales al resto del vuelo, y vimos sus pequeños defectos y obstinaciones, es cuando estalla una bomba que lo transforma todo. Y esa vida que hasta hoy era así, y que si no hubiese sucedido ese evento, mañana seguiría igual. Con esta bomba me refiero a Buzz Lightyear en el caso de Toy Story, el maestro que lo llama y un poco lo convence de que es alguien especial en Whiplash, o Morfeo diciéndole que es el elegido Neo, ¿no? Esta bomba, según las diferentes teorías y las tradiciones, se llama de diferentes maneras. La vamos a encontrar como ruptura, detonante, incidente, catalizador y quizás haya otros nombres. Si nos ponemos a analizar estas palabras y sus significados, podremos ver que según cuál sea el conflicto de la historia y cómo se introduzca en la historia, quizás le corresponda más un nombre que otro. Es decir, por ejemplo, en Whiplash podríamos hablar más de un catalizador que de un incidente. Lo que le sucede a él es algo que acelera e intensifica su deseo de ser un gran baterista, que era algo que ya deseaba. Lo que sucede en Toy Story no acelera nada, sino que claramente establece un detonante de una bomba que está por estallar en algunos minutos, aún no, destruyendo por completo la vida de Woody, donde será expulsado de la vida de Andy quizás para siempre. Ahora viene la reacción del personaje a esa ruptura. ¿Cómo lo modifica esto que le sucedió? ¿Cómo sería ahora su homework play? Y es en esta diferencia que nos daremos cuenta con claridad nosotros como espectadores cuán profundo es ese conflicto y cuán obstinado es este personaje con respecto a cómo ve y cree que debe ser el mundo. Y hasta acá el avión está yendo muy rápido por esa pista y solo falta la acción del piloto que haga que ese gran armatoste se despegue del suelo y levante vuelo, ¿no? Lo mismo sucede con nuestro protagonista. Debe él tomar una decisión que lo hará a veces de manera activa, a veces por accidente, a veces por una combinación de cosas, levantar vuelo e ingresar al nuevo mundo. Así que el protagonista ahora tomará la decisión de hacer algo para intentar recuperar o obtener ese objeto de deseo. Y esto implicará para el protagonista entrar en una realidad diferente, salir de su zona de confort, explorar nuevos caminos. Hay cientos de miles de películas y todas tienen sus primeros actos. A veces mejores, otras veces peores. E incluso todos los buenos primeros actos pueden variar en algunos de estos condimentos, en cómo se dan o cómo se presentan los hechos. A veces el protagonista es más activo en el abandono de su vida, otras veces cae por azar en este nuevo mundo. Uno de mis grandes consejos es que tomes las películas que más te han gustado y escribas qué sucede escena a escena y entiendas cómo fue construida. Esto es un gran aprendizaje, es gratuito y con los mejores maestros. Por último, quisiera llamar la atención sobre un tema. En este vuelo, que es la historia, no es válido que haya equipajes no declarados. Es decir, el protagonista en el acto 2 o 3 no puede sacar algo de su valija que no fue declarado en el acto 1. Esto podría conocerse como el arma de Chekhov, que es un principio que dice que cada elemento que aparece en la narración debe ser necesario e irreemplazable. De lo contrario, debe ser eliminado. Esta es una gran regla para saber qué poner y qué está de más. Y para saberlo es solo cuestión de preguntarle al guión, si quito esto, ¿qué cambia la historia? Si la respuesta es nada, entonces eso se puede eliminar. La siguiente pregunta sería si hay alguna otra forma mejor de mostrar ese elemento. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Esto fue todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado. Los vuelvo a invitar a suscribirse y a seguirme en Instagram.
Dejo los links en la descripción. Mi nombre es Jordán Orlando y nos vemos en los cursos.